Con todas las posibilidades que da esto, la magia de la comunicación, ¿sí? Magia de la comunicación que, bueno, este año fue y es posible. Elegí justamente invitarlo en el día de hoy porque creyó en el proyecto, se bancó el proyecto, ¿sí? Que bueno, como todo proyecto cuando comienza tiene sus idas y vueltas, y creyó en esta idea Focus. Hola, Nacho Pettinari, ¿cómo estás? Hola Cari, un gusto saludarte. La verdad que un gusto venir a visitarte a Focus. Te escucho todas las tardes, me encantan las distintas temáticas, cómo se ha firmado Focus este año en la radio, cómo se ha consolidado el programa. Y bueno, me gusta mucho escucharte, así que muchas gracias por la invitación. Bueno, empecé justamente este reportaje diciéndoles a la gente lo importante que es para un emprendedor, sí, que alguien lo escuche y que crea en el proyecto. Por supuesto, tenés que presentar algo que tenga un propósito y tenga características profesionales. Pero ahora vamos a ir al Nacho Pettinari, a la persona. Nacho, ¿quién sos? Bueno, por ahí uno no se pregunta habitualmente cómo autodefinirse, digamos. Yo me considero un tipo padre de familia, tengo 4 hijos, eso en primer lugar. Después, como decís vos, un emprendedor. Estamos hace más de 8 años con este proyecto de Radio Gol, que antes era Radio de la Red, y que en realidad en breves, en poquitos días, el 8 de noviembre, porque empezamos un 8 de noviembre del 2010, va a cumplir 15 años. Es como la niña bonita. Todo el proyecto. Desde digamos. que empezó, que lo había lanzado el Diario 1 en su momento, estábamos con Adrián Broski, recuerdo acá comenzando, hasta que después, bueno, llegó Fabián Tabela a acompañarme y bueno, se fue modificando un poco la idea original de lo que era Radio La Red. Seguimos un tiempo bastante importante con la red hasta que después incorporamos del grupo Alfa Media, lo que es Radio Splendid, que acabamos de escuchar, por ejemplo, con la conducción de Leuranga. Antes estaba Mariano Clos hasta hace poquitos días en lo que era Clos Sport, ahora se llama 990 Sports. Así que sí, un poco me podría definir así, primero como padre de familia. Uno cuando encara un proyecto familiar, la verdad que tener 4 hijos es todo una tarea diaria, digamos, más allá que ya hay 2 que están muy grandes. Una está viviendo, la mayor de mis hijas está viviendo en Canadá, la Juli está viviendo en Buenos Aires, que acaba de llegar, la está yendo a buscar la mamá. Contame quién vive en Canadá. Mientras tanto le damos la bienvenida a la doctora Pau, que viene a estar con nosotros y acompañarnos. Ahí. Contame un poco. Hola Paula, ¿cómo estás? Contanos un poco quién vive en Canadá y qué es lo que hace. ¿Cuánto hace que se fue? Es mi hija mayor, ¿sí? Que se fue en 2023, hace 2 años. Se casó con su esposo, ahora Francisco Chau, un chico que es médico gastroenterólogo. Ella es licenciada en nutrición, recibida en la Universidad Católica. Y bueno, después de casarse ya estaban ellos con la idea de irse allá. Camila fue a estudiar una maestría, que es una especialización en nutrición justamente, en una universidad que nosotros la conocimos el año pasado porque hicimos un viaje familiar para visitarla, que es impresionante, la universidad de McMaster, se llama McMaster University, que queda en la ciudad de Hamilton, pegadita a Toronto. Así que está estudiando ahí su maestría, ya termina este año, a fin de año termina. Le han ofrecido quedarse un año más ahí en Toronto, a ver no sé qué va a decidir, porque además ella tiene otras posibilidades, otras ofertas. Así que bueno, esa es la mayor, Camila. Ninguna me ha dado nietos todavía porque no soy abuelo. 3 hijas, mujeres grandes ya, las 3. Esa tiene 27 años, Camila. Grande, ay, 27 años. Volver a tenerlos. Después la Juli, que es la que está viniendo ahora de Buenos Aires, que bueno, esa heredó esta pasión de la comunicación. De comunicación. Vos decías, hoy en la apertura del programa hablabas de la comunicación, de la pasión que hay que tener por este tema de la comunicación, de los medios, de estar trabajando justamente en esto, y realmente es una pasión.
Bueno, la Juli ha tenido esa herencia prácticamente, de esa sangre de estar en los medios, de que ella se recibió de licenciada en la UBA, licenciada en comunicación, en 6 años hizo un carrerón, Julieta. Empezó en 2019, me acuerdo como si fuera hoy, la llevé tan chiquitita, pues recién recibida en la Adoratriz, o sea, tenía 18 años. Y fue el año pre-pandemia, que yo siempre digo, menos mal que se fue a Buenos Aires un año antes de la pandemia, porque si no, hubiera sido muy complicado para una nena sola de 18 años en Buenos Aires, tener que estar encerrada y demás. Ella fue un año entero, alquilamos un departamento con la mamá y demás, ahí en Calle Vit, y cerquita del Alto Palermo, y después, bueno, ya el 2020, que fue la pandemia, se puso de novia, así que ya estaba más acompañada, digamos. Claro, sí, estaba más ayornada a un nuevo medio, digo, porque fue difícil para todos, pero... Claro, porque tuvimos que estar encerrados con tal cual. Bueno, y Julieta ahora se acaba de venir, ella me manda, me dice, papá, mirá, hay una oferta, 57.000 pesos por el Cyber Monday, y me tomo el avión y me voy a Santa Fe. Bueno, claro, vení, Juli, así que yo no la podía buscar ahora porque iba a estar acá con vos, así que bueno, fue la mamá a buscarla. Y la Juli claro, ya... a las 5:35 llega el avión de Buenos Aires. Julieta estaba... Está en ESPN en este momento trabajando, ganó un casting y está trabajando en ESPN. Está en Radio Rivadavia, que es una radio del grupo Alfamilia, que es justamente donde está también Splendid. Y que bueno, también le tomaron una serie de pruebas y entró a trabajar primero en Splendid, donde había un programa que se llamaba Fútbol y Rosca, que estaba justamente a la hora de la siesta. Muy buen programa. Y después, bueno, la llamaron de Rivadavia, ahora está haciendo distintas coberturas para Radio Rivadavia, estuvo en la Sociedad Rural en la muestra que terminó hace poco, con Johnny Viale, está muy contenta en Buenos Aires, trabajando en esto que es tan difícil, porque yo cuando se recibió viene con el título y me dice, tomá para vos que me decía que yo podía trabajar de taxista, ¿no? Y bueno, le digo, Juli, decime cuántos de los chicos, había como 30 que se recibieron ese año en la UBA, están trabajando, y no, tenés razón, yo soy la única que está trabajando en comunicación, que tiene la posibilidad de estar trabajando. Bueno, le digo, valoralo mucho, por tu capacidad lo pudiste lograr, pero no todos tienen la suerte de estar trabajando hoy en los medios. Eso le digo a todos los chicos que yo fui docente también. Bueno, después están los otros dos, Clarita, que es la tercera, 20 años, la Juli cumplió 25 el mes pasado, en octubre. Sí. Y ¿Clarita de 20 qué hace, Clarita? Clarita estudia en la UCES, estudia Relaciones Públicas. Y el más chico, Francisco, que tiene 14 años, que está en primer año de la Inmaculada y juega al rugby en el CRAI y demás. Bueno, y la madre, que es la gran sostenedora de todo. Tus chicos, todo el tema de comunicación. Y bueno, y Laura también tiene que ver algo con la comunicación. No. Laurita trabaja en el Instituto de Educación Física, está ahí hace 1000 años, hace un montón, y en la parte administrativa, en la parte de secretaría, está ahí todos los días. Y digo, ¿cuándo te diste cuenta que la comunicación iba a ser tu algo más? Mirá, yo leí una vez un artículo que yo tenía 14 años, la edad del Fran ahora, más o menos 14, 15 años habré tenido. Y en el diario Tiempo Argentino, Osvaldo Ardizone, no existe más ese diario, pero era un diario que en su momento se vendía bastante. Sí. Igual los diarios, lamentablemente con toda la era digital que estamos viviendo, los diarios de papel prácticamente muchos no existen más, pero bueno, en ese momento un periodista que se llama Osvaldo Ardizone escribió un artículo sobre el periodismo y en particular sobre el periodismo deportivo. A mí me gustaba mucho el periodismo deportivo, yo ya tenía la idea en la cabeza, recortaba de las revistas las figuritas de los jugadores, armaba partidos, los comentaba, los relataba. Con eso, ¿te acordás los viejos botones que mucha gente jugaba, muchos chicos habrán jugado en esa época? Hoy está la Play, pero en esa época no existía. Era la Play nuestra esa época. Sí. Qué increíble, ¿no? ¿Cómo cambió? No hace tanto. Y bueno, sí, pero cambió mucho. Y en ese momento, a los 14, 15 años, con ese artículo, Osvaldo Ardizone decía que había que capacitarse para ser periodista, que había que estudiar, que había que tener justamente un aprendizaje, y que había una escuela de periodismo deportivo que era la única en Latinoamérica en ese momento en Buenos Aires, que funciona todavía, es la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos, que es la entidad que entrega los Olimpia, los Olimpia de Oro, los Olimpia de Plata. Bueno, en ese momento yo quise estudiar ahí, había un examen de ingreso muy exigente. Me acuerdo que en tercer año, ya habré tenido 16, la de psicopedagoga del Colegio Inmaculada, dice, bueno, vamos a hacer los test vocacionales para ver hay tres terminalidades. Estaba
sociales para los que iban a estudiar abogacía, profesorado, exactas para los ingenieros, para los arquitectos, y sociales, exacta y biológica para los de medicina, odontología. Bueno, yo le dije, yo ya sé que voy a estudiar periodismo, le dije, yo quería estudiar periodismo deportivo. Pero, ¿a dónde vas a estudiar? ¿A dónde se estudia eso? ¿No? Sí, hay un instituto, tal, se llama así. Nunca lo escuché. Me dice, vos fíjate acá, me dio 3 tomos, acá están todas las facultades, universidades, institutos de nivel terciario del país. Si tu instituto no está acá, porque yo no tenía ningún dato, sabía que existía nomás. Si no está acá, no existe. Y obviamente estaba, de ahí saqué los datos con el teléfono, todo. Antes, en esa época había teléfono fijo, no existían los celulares, nada. Te estoy hablando del año, yo me recibí en el 85, tiene que haber sido 83 esto. Claro. Y bueno, ni mail ni nada. No existía el email, no existía el correo electrónico, no existía nada. Ni redes sociales, ni nada. Llamé por teléfono, me dieron todos los datos para anotarme, un examen de ingreso muy exigente, me ayudó muchísimo Ricardo Porta, que siempre se lo agradezco, le digo que es que es mi maestro en esta profesión, que me ayudó muchísimo en ese examen de ingreso. Entraban 40 alumnos por año, se inscribieron en el año que fui yo 300 y pico de pibes. Yo entré cuarto, me preparé con una profesora particular, era un examen de filosofía, una redacción y un cuestionario de 100 preguntas deportivas. Y bueno, lo llamé a Ricardo, creo que le llamé a Ricardo antes que a mi mamá y a mi papá cuando me recibí, y Ricardo me dijo, loquito, te felicito, quiero que vengas a la cancha conmigo el domingo. Jugaba Colón con Unión con Independiente, Colón jugaba contra Tigre, me empezó a llevar a la cancha, me ayudó muchísimo. Bueno, obviamente después la llamé a mi familia, a mi mamá, que ya no está con nosotros en este mundo, hace 2 años y medio falleció Anita, y a mi papá y a mis hermanos para avisarle que iba a estudiar periodismo. Yo no conocía Buenos Aires, que no había ido nunca. Escucha, ¿y tus padres en el momento que le dijiste que ibas a ser periodista deportivo? No, ellos me recontra apoyaron desde el punto de vista moral, digamos, en el primer momento, porque somos una familia con 5 hermanos. Mi vieja laburó toda la vida, fue bibliotecaria en el Colegio Inmaculada, en la Universidad Católica. Ahora mi hermano heredó esa profesión, uno de mis hermanos. Y mi viejo fue viajante, el Robert que vive, cumple este mes de noviembre, cumple 87 pirulos el Robert, y es del 38, y año que empezaba la Segunda Guerra Mundial y venía mi viejo. Y bueno, me apoyaron un montón. El primer año, te digo, Cari, fue muy duro para mí, porque primero me fui a vivir a un departamento con unos chicos que eran de Junín, de donde era mi vieja. Mi mamá era criada en Junín, nacida en Bedia, ahí cerquita de Junín. Y después le dije a los chicos, banquen un tiempito hasta que consiga algo. Me quedé un tiempo con ellos, fui canillita, repartí diario como 4 o 5 meses. Fui preceptor en el Colegio El Salvador, que era el colegio de los jesuitas en Buenos Aires, porque había el rector ahí, era el que había tenido yo rector 5 años acá en Inmaculado, un fenómeno que falleció también ya, Luis de Maución. Y bueno, entonces después de estar, me fui a vivir en una pensión, teníamos que compartir el baño con gente que uno no conocía, unos chinos, el otro, todo bien con los chinos, pero... y bueno, le dije el segundo año le dije a mi viejo, volví para Navidad, para pasar la fiesta, si no me podés alquilar un departamento el año que viene, yo me vuelvo, dejo la carrera porque no me banco otro año más así, porque fue durísimo. Entonces mi viejo me dijo, no, hijo, vamos a hacer todo el esfuerzo posible, y había que conseguir como 3 garantías, como esto, como el otro. Las inmobiliarias tipo menos Dux son bastante Entonces, terribles. es que mi viejo consiguió todo, se movió mucho, había que poner bastante plata porque tenía que pagar meses de depósito, mes anticipado, no sé cuánto. Bueno, la garantía, lo otro, y me lo pudieron alquilar, y me conseguí un departamento que me quedaba a 1 cuadra del laburo, a una cuadra del Instituto de Periodismo y a 2 cuadras del laburo, así que mejor imposible. Y me quedé hasta que me recibí ahí. En el año 89 me recibí y me volví. Y bueno, digo, y para vos, ¿no es cierto? Esto de trabajar en Santa Fe, ser en Santa Fe, ¿siempre aspiraste a llegar a otro lugar? ¿O para vos Santa Fe es... ¿Cuál es tu meca? No, es Santa Fe. Mi meca es Santa Fe, porque me encanta, me quise volver siempre. Amo Santa Fe, amo lo que es esta ciudad, amo mis amigos, amo toda esta posibilidad de estar acá en esta ciudad, amo lo que es Colón, Unión, todo. Ni hablar de la selección argentina, me tocó ir a hacer varias veces cobertura. Avisamos que sale un ratito, Pau, de foco, porque tenemos las invitadas abajo mientras lo seguimos escuchando. Gracias, Pau, muy amable. Sí. No, y te decía,
Esto de cuál era la meca, ¿no? Eso no, sí, me quise volver siempre. En un primer momento allá en Buenos Aires, estuve estuve novio con una chica, yo habré tenido 18, 19 años, que era muy amiga de Quique Wolf. Quique me empezó a llevar a la cancha también con él, pero yo ya tenía en la cabeza... Un maestro también Sí, un tipazo, Quique. periodismo deportivo. Un tipazo, Yo Quique. creo que la aparición, la incursión de Quique Wolf como periodista deportivo inspiró a muchos. Sí, aparte jugó en Real Madrid, jugó en la selección argentina, estuvo muchísimo tiempo. Yo estudiaba periodismo en el 12 y me acuerdo que empezó a estar también ya a los años, ahí no estaba, en el 95, 96, empezó el tema del Instituto Deportivo acá en Santa Fe. Y yo no recuerdo exactamente, pero sí puede ser. Sí. Bueno, yo estudié acá, en el 89. Claro. No, pero es muy importante que se hayan abierto acá, en el Instituto 12, que funcionaba acá en la esquina de la radio y ahora está en calle 9 de Julio, creo. Excelente que esté el Instituto 12. Bueno, después en el 2000 llegó locución. Claro. En ese tiempo, me acuerdo que los que trabajábamos como locutores, venían los del ISER. Claro. Y te hacían las pruebas acá y te llevaban a darte el título. Tenés que rendir. Sí, te daban un certificado en ese momento, que lo guardo con mucho cariño y mucho amor. Digo, y ahora todo ha cambiado muchísimo para ser mucho más profesional, ¿no? Sí, totalmente. Y hoy tenemos la carrera, que no es poco. Todas las carreras que hay en Santa Fe. Inclusive, claro, el periodismo ¿Cómo deportivo. Teníamos que luchar antes, ahora está la gente del IESER, que tienen un programa acá los chicos, que bueno, hoy martes justamente con la profesora Nati Negri. Yo fui docente en ese instituto y también trabajé para que esta carrera esté ahí justamente en la Alianza Francesa. Está el IES, hay varios institutos de periodismo deportivo, locución. Es así. Y digo, si no hubiera sido periodista deportivo. Profe de educación física. O sea, sí había una opción. Me encantaba también. Hay algunos que no, que no se imaginan. Sí, me encantaba el tema de ser profe de educación física, sí. Y me gustan los deportes mucho, me gusta el fútbol. Tengo 57, cumplo 58 este mes, sigo jugando al fútbol. Te están saludando, te están saludando. Pablo, te saluda Miras de Eventos Boutique, que ya vamos a hablar un poquitito de ellos. Tenés el partido de tu vida. ¿Sí? ¿Para transmitirlo, para comentarlo, decís? ¿O para qué? Para vivirlo. Estás en la cancha. Hay 5 personas que te acompañan. ¿Sí? A ver, sí. 5 personas, o sea, no es una cancha grande, pero... Y en realidad vos sos el capitán y los podés elegir, no por lo que juegan a lo mejor al equipo fútbol que vos quieras, ¿sí? al deporte que vos quieras, sino que por lo que pueden aportar al mundo. Es una jugada muy especial, ¿viste? Y bueno, vos tenés la posibilidad de ir y decir, vení conmigo, ¿está? Es un equipo mágico y que cada una de sus virtudes van a ayudan a salvar a este mundo. ¿Quiénes serían esas 5 personas? Miércoles. Yo tengo que elegir 5 más. No únicamente por cómo juegan, sino porque también... No, por sus valores, pueden ser mágicos. Un lindo partido de fútbol 5. Un lindo partido de fútbol. Pueden ser mágicos, pueden ser que hayan existido o no, personajes que hayas leído en algún libro, o puede ser gente que existe. Yo elegiría... vi en su momento una película que me impactó muchísimo y que me parece que es un ejemplo para toda la humanidad. Elegiría a Mahatma Gandhi. Estoy pensando mientras hablo con vos, armando el equipo de Fútbol 5. Esa es la idea, que no la tengas preparado. Lo elegiría al doctor René Favaloro. Sí. Que siempre nos inculcó un montón de valores en la Argentina y que ojalá en algún momento podamos aprender de esos valores para sacar este país adelante. Gandhi, Favaloro. Tenemos que tener alguna mujer en el equipo, la elegiría la Madre Teresa de Calcuta por su espíritu de servicio permanente y amor permanente para con toda la humanidad. Y después, me parece
por ahí alguno lo puede criticar por lo que era su vida privada, pero yo fui contemporáneo, digamos, y pude admirar y ver lo que hizo contra todo el mundo, contra tantos poderes instalados en el fútbol y demás. Yo lo traería a Diego. Y me queda un quinto. Pues tenemos Gandhi, Favaloro, Diego, Teresa. la Madre Teresa. Y después la llevaría a mi vieja. Después la llevaría a mi vieja. Y ahí estás, imaginariamente jugando el partido de tu vida. Yo sería el técnico. Claro. Estamos haciendo Por y para vos, Focus, aquí en Radio Gol 96.7. ¿Sabes por qué? Porque estás eligiendo muy, muy bien. Estamos hoy haciéndole un reportaje a Nacho Pettinari, que más allá de ser ese periodista deportivo que todos los santafesinos los llevamos en el oído cada vez que juegan Unión o Colón, también es empresario, un empresario que apuesta por y para los emprendedores aquí en Santa Fe. Junto con Pau Bisotto, hola Pau, nuevamente que te saludamos así, Carlos Ponce, y bueno, y todo un gran equipo que hacemos todas las tardes Focus.